mirando, pide la pelota, no, más, dice Klaus. Final del partido. Concretamos el anhelado retorno a una Copa del Mundo. Ahora sí, podemos decirlo. Paraguay clasificado a la Copa del Mundo 2026. En septiembre de 2009 derrotamos a Argentina y sacamos boleto para Sudáfrica. Nadie pensó que esa sería la última gran noche del albirroja en Sajonia. Tantas noches de llanto para pasar a una que todos los paraguayos guardaremos en la memoria. Los más de 40.000 aquí presentes, los que se encuentran en horario laboral, prendidos a una radio, un televisor, un dispositivo móvil, los que bocinan en los semáforos en este momento, los pacientes o funcionarios de hospitales, los que están en un supermercado 24 horas a punto de cobrar a algún cliente, los que dejaron el país por un futuro mejor y decidieron juntarse entre todos con algún plato típico de nuestra tierra a esperar este dulce momento. Sí, son solo algunos ejemplos, pero permítanme seguir. Los chicos y chicas nacidos en este nuevo siglo que atesoran vagos o nulos recuerdos de ver a nuestra bandera en la máxima cita mundialista. Aquellos que la reman día a día por el pan diario, aquellos que se desviven y aceptan más de un trabajo y encima no cobraron aún el sueldo del mes anterior. Aquellos que ya no saben en qué galaxia están en este bendito momento, pero se abrazan con el primer individuo que tienen al lado. Se dio el reencuentro del albirroja con su historia, con su esencia, con su pueblo, como exclamó en más de una oportunidad el responsable número 1 de esta clasificación, Gustavo Alfaro. Llegó, fue realista, no inventó nada y al contrario, analizó absolutamente todo, hasta la idiosincrasia del paraguayo. Vale un reconocimiento para este señor entrenador que volvió a situarnos como una selección realmente competitiva y no se quedó con el discurso de esto es lo que tenemos. Somos una raza especial y lo sabemos. Somos una raza futbolera que sufrió tantos golpes y que hoy por fin puede festejar. Ya pasaron las horas de angustia, del nunca luego vamos a ganar un partido importante. Ahora a prepararnos, porque lo que vendrá será mucho más difícil, pero ya dimos el primer paso. Por fin, señores, Paraguay clasificado a una Copa del Mundo.